Buen día, chicos. ¿Cómo están? Seguimos con las virtudes. ¿eh? Vamos a ver un pasito más. ¿sí? Nosotros hablamos de las virtudes cardinales y diciendo así básicamente que son como 4 virtudes humanas principales, pero como son hábitos operativos buenos, es decir, hábitos del buen obrar, no son las únicas, ¿no es cierto? Ellas también dan origen a otras virtudes más que nosotros podemos ver en la vida cotidiana, que a veces las nombramos mucho más, como por ejemplo decimos que una persona es generosa, o que es solidaria, o que es laboriosa, que es trabajadora. Bueno, son también virtudes, ¿sí? Eh, y también, bueno, como dijimos, creo, a medida que nosotros nos ejercitamos en determinada virtud, eso se nos va haciendo cada vez más fuerte en nosotros, nos es más fácil practicarla y se van como haciendo parte de nuestra personalidad, como que parece que a veces es más automático obrar, eh, por ejemplo, justamente o por ejemplo de manera generosa con los demás, porque ya es algo que lo hemos practicado tanto que como que se convierte en parte de nuestra persona. Y lo vivimos no como algo externo, sino como una cualidad personal, ¿sí? Y a veces cuando conocemos a los demás, nos vamos dando cuenta de sus virtudes y hasta podemos describir a otra persona por sus atributos que no son simplemente cosas que naturalmente tenía, como dones personales, sino que son cosas que la fue adquiriendo con esfuerzo, ¿sí? El ser personas a nosotros nos implica un trabajo también espiritual, de voluntad, un trabajo personal para lograr aquello. A ver, tenemos que pensar siempre cómo quiero ser yo. Bueno, y en eso me tengo que ejercitar. Y cuando a veces encontramos una persona muy buena, a veces describimos sus cualidades buenas y que son virtudes, ¿no? Bueno, nosotros dijimos 4 virtudes cardinales. También la iglesia nos enseña que también tenemos nosotros virtudes que son teologales, es decir, virtudes que nos vienen directamente de Dios, que Dios nos la da, que son la virtud de la fe, la esperanza y la caridad. No las vamos a desarrollar tanto a fondo, pero más o menos hemos escuchado de qué se trata la fe, la esperanza y la caridad, ¿no es cierto? Fe sobre todo se refiere a la fe hacia Dios, el confiar en Dios, el creer en Él, que si bien nosotros nos tenemos que decidir a creer en Dios, también la fe es un don de Dios. Cuando decimos que es teologal, decimos que Dios nos la da a esa capacidad de creer en Él. ¿sí? Lo mismo la esperanza, de confiar en sus promesas, de saber que vamos a alcanzar eh, incluso la promesa final de que nuestra vida está destinada al cielo, ¿sí? a la felicidad eterna con Dios. Bueno, esa es la virtud de la esperanza. Y la caridad es el amor al modo de Dios. ¿sí? A veces decimos fe, esperanza y amor, pero amor, hay distintos modos de amor, ¿no es cierto? Y la caridad sería como el modo más perfecto de amor, que es el amar como Jesús nos ama, que es lo que encontramos en las lecturas que hicimos acerca de la ley de Dios, ¿sí? Del Evangelio, que Jesús nos permite a nosotros conocer cuál es el amor perfecto, el amor de hermanos entre nosotros, el amor que da sin esperar a cambio, ¿sí? El amor perfecto al modo de Jesús es la virtud de la caridad. Bueno, y entonces estas virtudes cardinales, como les decía, eh, van dando origen a otras virtudes. Por ejemplo, nosotros cuando decimos una persona que es generosa, ¿viste? La virtud de la generosidad o de la solidaridad, también se origina en la templanza y en la justicia, ¿no? En el saber yo moderar el uso de los bienes creados y de los propios placeres, inclinaciones hacia los placeres, ¿eh? para darle a otro de eso mío, para poder compartirlo y con el que más lo necesita, ¿no es cierto? O también en esto está involucrada la virtud de la caridad, que es una virtud teologal, pero ese amor que Dios nos da, así como Dios nos ama a nosotros, bueno, nos hace capaces de ser con los demás, ¿sí? Bueno, y así tenemos para pensar
varias virtudes que se van combinando. Por ejemplo, de la virtud de la justicia, que es dar a cada uno lo que le es debido, le corresponde, y la virtud de la caridad, también surge la virtud de la religión, ¿sí? ¿Qué es la religión? El tratar de darle a Dios el honor debido, la atención debida, ponerlo en el centro de su propia vida, porque es justo que tengamos presente a Dios como el que está por encima de nosotros, que nos aconseja, bueno, todo lo que implica es tratar de estar unido a Dios, ¿sí? Y es una virtud bueno, que también se ejercita el vínculo con Dios, el tratar de buscarlo en la oración, ¿sí? Cuando decimos que una persona es orante, eso también surge de esa otra virtud, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que les propongo para tarea de esta semana es que pensemos por lo menos en 5 personas que nosotros conocemos, ¿sí? Eh, 5 personas. Y vamos a hacer, si quieren ponen el nombre de la persona, o si no quieren poner el nombre exacto de la persona, le ponen un seudónimo, como se hace a veces en los estudios científicos, vieron que le cambian el nombre, ¿eh? Pero bueno, podemos poner el nombre, podemos poner, qué sé yo, mi tío, por ejemplo. Y pensemos en las virtudes que esa persona testimonia en su vida, es decir, cómo nosotros descubrimos en esa persona qué virtudes tiene. Entonces, por ejemplo, podemos decir la virtud de la alegría, que la alegría se cultiva también, ¿no es cierto? Eh, Ser una persona alegre o ser una persona optimista. Bueno, se me cortó el audio porque justo sonó el teléfono. Em, entonces elegimos 5 personas que nosotros consideremos virtuosas y vamos a hacer una descripción de ellos. Y también busquemos al menos 3 virtudes que tiene esa persona y describimos cómo es, ¿sí? Vamos a tener que pensar en personas virtuosas que son ejemplo también para nosotros. Y eh, para terminar, les leo una parábola que Jesús eh, tiene, una parábola muy linda, que es la del grano de mostaza. ¿Sí? Está en el Evangelio de San Marcos 4, del 30 al 32. Es bien cortita, pero dice así. También decía Jesús, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos serviría para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. En las parábolas del reino de Dios, Jesús nunca dice el reino de Dios es 2 puntos y la definición, sino que hace comparaciones que tienen que ver con la vida. Y en el reino de Dios, cuando Dios reina, también reina el bien, ¿no? Entonces va Jesús comparando el crecimiento de una pequeña semilla, ¿sí? Con este reino de bondad y de amor que es el reino de Dios. Y también a través del crecimiento de nuestras virtudes hacemos presente el reino de Dios, ¿sí? Pero aunque a veces parece insignificante como una pequeña semilla, un acto, cuando nosotros lo cultivamos, lo cuidamos, a eso eh, lindo, a eso que sabemos que es bueno, por ejemplo, el ser misericordiosos con los demás, digamos, o el ser optimista y alegre, eso se va haciendo como una gran planta, como un árbol que puede cobijar a otros, ¿sí? Hace que, que nuestro ser bondadosos y virtuosos también sea ayuda para los demás. Entonces, bueno, con esta parábola terminamos hoy nuestra clase y vamos a pensar entonces y escribir sobre esos 5 ejemplos de personas virtuosas. Bueno, que tengan buena semana, que Dios los bendiga. Chau.